Vamos ahora a hablar del caso del exfutbolista Jorge Valdivia, quien ahora fue denunciado por un segundo presunto delito de violación. Este hecho habría ocurrido el viernes pasado, es decir, 2 días antes del caso por el que Valdivia ya fue formalizado y se encuentra actualmente en prisión preventiva. Esta nueva denuncia generó durante esta tarde diligencias de investigación en un bar de Vitacura y también en el departamento del exfutbolista. 6 de la tarde y 30 minutos del martes recién pasado, a la misma hora que Jorge Valdivia quedaba en prisión preventiva, una segunda denunciante llegaba a la Fiscalía Oriente. En su relato, la mujer describió que se juntó con el exfutbolista en este bar de Vitacura, hasta donde llegó a realizar peritajes en laboratorio de Carabineros, al igual que en el departamento donde habría ocurrido el delito. Previa coordinación con la defensa del señor Jorge Valdivia, se realizó un trabajo del sitio del suceso del departamento del señor Valdivia, trabajo que fue realizado por OS9 Carabineros y la Vocal. Una diligencia en que se levantó evidencia, una diligencia que se considera hasta el momento exitosa y que va a ser sumado a los antecedentes de la investigación. Tras salir de este lugar, según el relato de la denunciante, se fueron a una discoteca donde ingirieron alcohol. Luego el imputado Jorge Valdivia la habría llevado hasta su departamento. Desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género ya tomaron contacto con esta víctima que estampó una nueva denuncia. Ambos casos vinculados al señor Valdivia, queremos decirles a todos y todas que como Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género nos hemos puesto a disposición de las unidades de atención a víctimas y testigos, instancias que están acompañando los procedimientos de las víctimas y con quienes establecemos una coordinación permanente para trabajar en favor de las víctimas. Tras su traslado a la cárcel de Rancagua, Jorge Valdivia fue visitado por su nueva abogada, la ex defensora nacional Paula Vial. Si bien no habló acerca de la solicitud de una futura audiencia de revisión de medidas cautelares para poder acceder a un arresto domiciliario total, escueta en sus declaraciones se refirió a esta segunda denuncia. ¿Esta segunda denuncia de violación que hay en su contra? Como les dije, vamos a revisar todos los antecedentes y a medida que los vayamos conociendo, vamos a decidir qué se puede hacer. Si bien este hecho fue denunciado este martes, el delito habría sido cometido el viernes de la semana pasada, vale decir, 2 días antes de la primera causa formalizada. En estos casos, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género ofreció a las víctimas no solo contención y apoyo psicológico, sino también jurídico, a través de un abogado querellante. Hemos puesto a disposición nuestra representación jurídica y el acompañamiento psicológico y social que, por supuesto, está sujeto a la voluntariedad de cada una de ellas. Queremos ser muy claros en este mensaje y transmitirles a todos y todas la necesidad de cuidar y proteger a las víctimas. Complejo panorama judicial para Jorge Valdivia, que en el caso de una hipotética segunda formalización por otro delito sexual podría tener 2 escenarios posibles: que las causas lleguen agrupadas a un juicio oral, con la posibilidad que las penas, en caso de ser declarado culpable, partan en los 15 años, o que cada investigación corra por separado, con el riesgo de llegar sentenciado a un segundo juicio, por lo que ya no tendría el beneficio de la irreprochable conducta anterior. Como decíamos, esta segunda denuncia contra Jorge Valdivia significó la renuncia de la abogada que lo estaba representando y en su reemplazo asumió Paula Vial, quien fuera defensora del cineasta Nicolás López. Durante su primera jornada en la cárcel de Rancagua, Valdivia recibió la visita de su nueva representante legal y también de su hermano. La expectación en las afueras del centro penitenciario de Rancagua se hace notar. Son cerca de las 4 de la tarde y Paula Vial, la nueva abogada de Jorge Mago Valdivia, entrega sus primeras declaraciones como defensora del exfutbolista. ¿Cómo estaba esta hora en la cárcel? ¿Cómo se encuentra anímicamente, Paula? ¿Cómo se encuentra anímicamente él? ¿Cómo estaba estas últimas horas en la cárcel? ¿Abogada? Está bien, gracias.
La respuesta es breve. Su defensora asegura que Valdivia se encuentra bien tras pasar la primera noche privado de libertad mientras es investigado por el delito de violación. Este tipo de determinación obedecen, por cierto, al tipo de delito por el cual él ha sido imputado por un tribunal de la República. Y como es acusado de un delito sexual, el 8º Juzgado de Garantía de Santiago lo destinó a este recinto de la región de O'Higgins. Pese a que en la audiencia de formalización su defensa insistía en derivarlo a un recinto en Santa Cruz. Cualquier ciudadano, el solo hecho de la pérdida de la libertad es algo que lo puede asustar. Más aún cuando el mito de la cárcel también trae ciertos temores a las personas que a lo mejor no lo han visitado o que no son delincuentes habituales. Así, en su primera jornada recibió visitas inmediatas. Uno de ellos, su hermano Claudio Valdivia. ¿Pudiste hablar con tu hermano? ¿Cómo se encuentra tu hermano? ¿Has podido hablar con tu hermano Claudio? Yo creo que hoy día se hizo ese procedimiento de otorgarle una visita especial para que pueda indicar o decirle las cosas que a lo mejor le hacen falta mientras dure su reclusión. Y es que el resto de los internos tiene sus días de visita definidos. Así es, en la mayoría de los casos, esas visitas están sujetas a algunos cambios. Por ejemplo, en el caso de la hija de este matrimonio. Nuestra hija, ella, por ejemplo, el día martes a esta hora y el día domingo. Pero ella nos llamó antes de ayer, nos dijo que estaba aislada por unos problemas que había tenido. Bueno, por hecho es el futbolista. Famoso. Y donde es famoso, yo creo que va a ser otro sistema de trato, porque resulta que él va a estar pensionado. No va a estar con los reos. De hecho, la modalidad a la que está sometido el exvolante de la selección chilena es un tanto diferente. Actualmente permanece en el módulo 86 del recinto penitenciario. Se trata de un sector de baja complejidad, donde se encuentran internos ligados a delitos sexuales. Gendarmería tiene que adoptar las medidas en torno a derivarlo a una unidad penal que reúna las características, además entendiendo que Jorge Valdivia es una persona de connotación pública. Y por eso está en un módulo especial. En cada una de esas habitaciones conviven hasta 2 o 3 internos, pero algunos exfuncionarios de Gendarmería comentan que incluso podría estar en un dormitorio individual. Entiendo de que él va a estar en el mismo módulo de Macaya y de un exalcalde también que está ahí recluido. Y esos módulos tienen habitaciones individuales, o sea, son celdas individuales, que es una celda que contiene una cama de cemento con un colchón, que también contiene un lavamanos y una taza de baño dentro del mismo espacio. Es el panorama por los 90 días de plazo investigativo decretados por el tribunal. Complejo panorama para el exfutbolista. Noticia que generó revuelo a kilómetros de distancia. Jorge Valdívia, que teve uma passagem aqui pelo Palmeiras, para muitos ídolo. Ele foi preso na manhã dessa terça-feira aí por conta de uma denúncia de crime sexual. Es la reacción de la prensa extranjera, una de las figuras de la generación dorada y para los medios brasileños el ídolo de Palmeiras, quien fue campeón en 2008, 2012 y 2015. Esta vez traspasa las fronteras, pero por graves acusaciones en su contra. O caso teria acontecido lá no Chile. Segundo a parte acusadora, a mulher que teria sido abusada, ele teria convidado ela para conversar, uma conversa sobre tatuagem. Así transcurrieron las primeras 24 horas desde que Jorge Valdivia ingresó a la cárcel. Panorama que su defensa espera revertir, mientras las indagatorias siguen en curso. Y esta nueva denuncia de violación contra Jorge Valdivia, por cierto, complica gravemente el escenario judicial del exfutbolista. Para los expertos, de acreditarse los delitos, Jorge Valdivia podría arriesgar al menos 10 años de cárcel y los nuevos antecedentes podrían dificultar una apelación que le permitiera dejar la prisión preventiva. ¿Qué pasó? Me acaban de llamar que me acusas de violación, que pusiste una denuncia. Estas conversaciones de Jorge Valdivia, con quien denuncia una violación de parte del exfutbolista, son antecedentes incluidos en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía Metropolitana Oriente. Valdivia cumple prisión preventiva, máxima medida cautelar de nuestra legislación, la que podría ser apelada
por su defensa, aunque ahora está en duda si esa petición podría tener éxito al sumarse hace pocas horas una nueva denuncia por delito sexual en su contra. Va a ser muy difícil para su defensa poder revertir esta medida, ya que cómo va a argumentar de que efectivamente él o no es un peligro para la sociedad o no es un peligro para la seguridad de la investigación o de la primera víctima o de la segunda víctima frente a hechos que son reiterados, frente a denuncias reiteradas. Y es que recién habían pasado algunas horas desde que el octavo juzgado de garantía ordenara la prisión preventiva para Jorge Valdivia, cuando el presente judicial del exdeportista se complicaba todavía más con esta nueva denuncia por violación. Pero hay otra investigación en contra del imputado por agresión a una mujer. Fue presentada a fines de septiembre. Este es el relato de la denunciante. Jorge Valdivia igual en su momento cuando me tiró el teléfono igual a mí me golpeó fuerte contra como mi cara, él me golpeó contra mi cuerpo haciendo fuerza para quitarme el teléfono y él se volvió loco cuando me vio levantar el teléfono y ahí es donde se me tira encima. El episodio habría ocurrido en una fiesta. La mujer denunció que Valdivia la agredió verbal y físicamente al pensar que lo estaba grabando con su celular. La causa, investigada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, aún está vigente y fue uno de los antecedentes claves que la jueza consideró para decretar prisión preventiva. Claro, porque no necesariamente tienen que ser delitos de la misma naturaleza, sino que tienen que ser investigaciones que se lleven a su respecto. Insisto, son antecedentes que el tribunal va a considerar, todo ello sin que tampoco signifique una vulneración a su presunción de inocencia, pero son elementos que en definitiva sirven para ponderar la necesidad de que se aplique a su respecto la medida cautelar más intensa, como es la prisión preventiva. Y la defensa lo tendrá que estudiar con bastante rigor, cómo va a poder separar cada uno de estos hechos para poder argumentar de que el exfutbolista merece estar, digámoslo así, con una cautelar menos intensa. La Fiscalía Metropolitana Oriente deberá tomar ahora una decisión jurídica respecto a una posible futura reformalización del exdeportista ante la nueva denuncia de violación. Según estos expertos, su situación judicial se complica. ¿Sabe que soy yo o que vio a alguien? Me dijo literal que vio a Jorge Valdivia agarrando conmigo. Él arriesga penas que sobrepasan en este caso ya los 10 años, ¿verdad? Y se arriesga a que ambas penas sean aplicadas conjuntamente. Primero, ¿verdad?, la primera acusación de violación y después, a continuación, la de la segunda acusación de presidio efectivo. Además, en el panorama judicial se suma que Valdivia cambió a su defensa. Ahora asumió el cargo Paula Vial. Las diligencias en la investigación continúan, mientras el exdeportista se mantiene en prisión preventiva.